Bienvenido al canal del Mensajero de la Verdad. Que Dios te bendiga y proteja tu vida. Suscríbase, siga nuestro trabajo y comparta la verdad con los demás. Actos 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había algunos profetas y maestros, a saber, Bernabé, y Simeón llamado Níger, y Lucio un cireneo, y Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras servían al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: preséntame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Luego, después de ayunar y orar y de imponerles las manos, los despidieron. Así que, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Selucie, y de allí navegaron a Chipre. Y cuando llegaron a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo también a Juan como ayudante. Y cuando navegaron por la isla hasta Pafos, encontraron a un judío, mago y falso profeta, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre sabio. Y llamó a Bernabé y a Saulo para que vinieran a él, y buscaban mucho escuchar la palabra de Dios. Pero Elías el hechicero, pues así se interpreta su nombre, se les opuso, tratando de apartar al procónsul de la fe. Pero Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en él y dijo: «Oh hijo del diablo, lleno de todo engaño y de toda maldad, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás de perturbar los caminos rectos del Señor? Y aquí, pues, que ahora la mano de Jehová está contra ti, y serás cegado, sin ver el sol por un tiempo». Inmediatamente la oscuridad y las tinieblas cayeron sobre él, y dio vueltas y vueltas, buscando a alguien que le llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, creyó, asombrado por la enseñanza del Señor. Y cuando Pablo y su grupo zarparon de Pafos, llegaron a Pergue, en Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y partiendo de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga el día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les enviaron a decir: «Hombres y hermanos, si tenéis alguna palabra de consuelo para el pueblo, decidla». Pablo se levantó, y pidiendo silencio con la mano, dijo: «Hombres de Israel, y los que temen a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, y exaltó al pueblo, cuando era extranjero en la tierra de Egipto, y con brazo poderoso lo sacó de ella. Y ha soportado sus costumbres en el desierto casi 40 años. Y cuando hubo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio su tierra por sorteo. Y después les dio jueces durante unos 450 años, hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y cuando fue destituido, les suscitó a David como rey, de quien también dio testimonio, diciendo: «He encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que hará toda mi voluntad». De su descendencia, según la promesa, Dios suscitó a Jesús para que fuera el Salvador de Israel. Porque Juan, antes de su venida, predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Pero Juan, una vez cumplida su trayectoria, dijo: «¿Quién creéis que soy yo? No soy él, pero he aquí que viene uno después de mí, cuyas sandalias no soy digno de desatar. Hombres y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y aquellos de entre vosotros que temen a Dios, a vosotros se os ha enviado la palabra de esta salvación». Como no conocían a este hombre, los que habitaban en Jerusalén y sus gobernantes lo condenaron, cumpliendo las voces de los profetas que se leen todos los sábados. Y, aunque no encontraron ninguna causa de muerte, pidieron a Pilato que le diera muerte. Y cuando se cumplió todo lo que estaba escrito sobre él, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y fue visto durante muchos días por los que subieron con él de Galilea a Jerusalén, que son sus testigos ante el pueblo. Y os declaramos que la promesa que se hizo a los padres, Dios nos la ha cumplido a sus hijos resucitando a Jesús. Como también está escrito en el 2 Salmo: «Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado». Y que lo resucitaría de entre los muertos, para no volver a la corrupción, dijo así: «Las santas y fieles bendiciones de David te daré». Por eso dice también en otro salmo: «No permitirás que tu santo vea la corrupción». Porque David, después de haber servido en su tiempo según la voluntad de Dios, se durmió y se acostó con sus padres, y vio la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio la corrupción. Sabed, pues, hermanos,
que por él se os anuncia la remisión de los pecados. Y por él todo el que cree es justificado de todas las cosas de las que no podíais ser justificados por la ley de Moisés. Tened cuidado, pues, de que no os sobrevenga lo que se dice en los profetas. Mirad, despreciadores, y desanimad, y marchaos, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra tal que no creeréis si alguien os la cuenta. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles pidieron que al día siguiente se les hablara de lo mismo. Y cuando se disolvió la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos religiosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, los persuadieron a continuar en la gracia de Dios. Y el siguiente sábado se reunió casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia, contradiciendo lo dicho por Pablo y blasfemando. Pero Pablo y Bernabé fueron audaces y dijeron: era necesario que se os predicara primero la palabra de Dios, pero como la rechazáis y os consideráis indignos de la vida eterna, he aquí que nos dirigimos a los gentiles. Porque así nos ha ordenado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de las naciones, para que seas luz de salvación hasta el fin de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se extendió por toda aquella provincia. Pero los judíos incitaron a ciertas mujeres devotas y honestas y a los principales hombres de la ciudad, y suscitaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus fronteras. Pero se sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, y llegaron a Iconio. Y los discípulos se llenaron de alegría y del Espíritu Santo.